Colegas, bienvenidos a la parte teórica de la cuarta semana de su curso de estadística básica en la maestría tecnológica. En esta parte del curso vamos a hacer un cambio interesante sobre lo que hemos estado hablando de regresión múltiple. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la regresión y los diseños experimentales están relacionados por el simple hecho de que comparten características como es el diseño de la matriz y como es el criterio de minimización de cuadrados, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar del modelo lineal, pero a partir de un diseño experimental, ¿sí? Vamos a cubrir varios tópicos sencillos, ¿sí? Nada complicados en esta parte, ¿sí? Vamos a platicar un poco sobre lo que son los experimentos, ¿sí? Vamos a hablar de la forma más básica de hacer experimentación, que básicamente es comparar dos medias. En este caso, la ventaja de la comparación de medias es que no necesariamente es una requiere que tengamos nosotros puesto un experimento, ¿sí? Pero luego vamos a hablar de los modelos, ya de los experimentos como diseños, del diseño completamente al azar y del diseño en bloques. No quiero que se vayan con la idea de que ya saben diseños experimentales, colegas. Este es un curso de una semana muy sencillo para poder que ustedes sepan cómo procesar y analizar datos de experimentos, al menos bajo estos dos diseños, ¿verdad? Hay un bonche de cosas más que ver, interacciones y otras cosas que se tienen que considerar en un diseño experimental. ¿De dónde surgen los diseños de experimentos en la investigación? En la red ustedes pueden encontrar esta definición bien sencilla que me gustó a mí de qué es un experimento, ¿verdad? Y quiero resaltar varias partes que ahí vienen en negritas. 1. Comprobar empíricamente una hipótesis, ¿sí? Efectivamente, durante un experimento lo que nosotros buscamos, ¿sí?, es obtener pruebas vía mediciones, vía calibraciones, vía el método que ustedes quieran para comprobar una hipótesis propuesta, ¿verdad? Y el experimento se crea de forma tal, ¿sí?, que esto confirme o refute esa hipótesis, ¿verdad? La idea última es fundamental. Poner a prueba la idea de manera práctica. Colegas, ese es un experimento y la experimentación ha estado constante siempre en la vida del hombre, ¿sí? Es hasta el siglo XX, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde a todos los procesos experimentales, ¿sí?, se les busca dar un soporte estadístico, ¿verdad? Ciertamente el hombre probaba que había cosas que funcionaban mejor de una forma que de otra, ¿verdad? Los diseños experimentales como tales surgen en la agricultura, ¿verdad?, ante la necesidad de poder probar tratamientos como fertilización y dosificaciones de fertilización, ¿verdad? También surge de la idea de que si bien un experimento puede tener características locales, ¿sí?, lo que quisiéramos de cualquier experimento en una escala mayor es lograr poder refutar hipótesis a nivel global, colegas, ¿verdad? Por eso muchos experimentos se hacen de gran tamaño, ¿verdad?, para poder obtener generalizaciones que puedan ser válidas, ¿sí? La experimentación se puede hacer a nivel local, pero va a tener obviamente validez a ese nivel, ¿verdad? Muchos de los resultados experimentales tratan, ¿verdad?, de generalizar y de crear conocimiento. Esto es un tópico todavía debate sobre si efectivamente la estadística nos permite eso, ¿verdad? Hacer pruebas que permitan crear conocimiento. Colegas, nada debe ser tan claro cuando ustedes planteen un experimento que definir sus objetivos. Esto parece simple y fácil de hacer, pero se sorprendería toda la gente que propone experimentos cómo esto no está totalmente claro, los objetivos del experimento. Los objetivos en términos muchas veces de las variables a probar o incluso de la estructura de las hipótesis que se están probando, ¿sí? A veces se hace un experimento y cuando se tienen los datos
se da uno cuenta que las variables medidas realmente no responden a la hipótesis, ¿sí? Sin embargo, vale la pena siempre definir claramente esto, ¿sí? Esto es una de las partes más complejas, yo creo, de cualquier experimento, ¿sí? Poder identificar las fuentes de variabilidad, ¿sí? Que incluyen, ¿sí?, los tratamientos, los factores, tratamientos o factores y sus niveles, ¿sí? Parece mentira, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer un tratamiento de dieta, ¿verdad? Que yo dijera, es que la dieta de las 2000 calorías en base a proteínas es mejor para adelgazar que la dieta de las 2000 calorías en base a carbohidratos y frutas, por decir algo, una dieta ficticia, ¿verdad? Ambas con el mismo contenido calórico, ¿verdad? Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero habría un factor. Gente consumiendo esa dieta y gente consumiendo otra dieta, ¿sí? Aparentemente ahí ya tenemos factores, ¿verdad? Gente con dieta, gente sin dieta, ¿sí? Y sin embargo, estamos ignorando algo aparentemente importante, ¿verdad? Que las unidades experimentales a las cuales yo aplico esas dietas, que pueden ser personas, pueden ser animales, grupos de animales, o grupos de personas, o charolas en un vivero, ¿verdad? Deben de tener cierta homogeneidad. Y eso nos lleva a este siguiente tema, ¿verdad? Que son las unidades experimentales, ¿verdad? Les sorprendería saber cuánta gente no tiene claro cuál es su unidad experimental, ¿sí? Y eso lo vamos a comentar posteriormente, cuáles son las unidades experimentales, ¿sí? Ahora, esta es la otra parte bien importante, ¿verdad? Ya teniendo definido el factor y los niveles y las unidades experimentales, muchas veces es necesario definir un factor de bloqueo. Cuando yo hablo de un factor de bloqueo, quiero decir qué factores puedo yo aislar de forma tal que mis unidades experimentales en cierto lugar estén sometidas a una condición relativamente homogénea, o qué cosas puedo hacer yo para que los factores de disturbio, ¿sí? Y los factores de disturbio pueden ser muchísimos, colegas, son más de los que ustedes pueden imaginarse o hayan anticipado, ¿verdad? Van a participar del experimento y van a alterar mi experimento. Cuando mis factores de bloqueo no están bien definidos y mis factores de disturbio tampoco han sido claros, muchas veces lo que sucede es que mi experimento tiene resultados no concluyentes, ¿sí? Y a veces es por una falta de definición de cualquiera de estos tres factores, ¿verdad? No se definió claramente los tratamientos, o los tratamientos y factores son tan cercanos que impiden encontrar diferencias, o las unidades experimentales, ¿verdad?, son demasiado variables. Quiere decir, pues, que nuestros factores de bloqueo, ¿sí?, fueron pobremente definidos y que por tanto hubo un disturbio mayor al esperado. Y quiero que vean que ya hablamos de covariables, ¿sí? Las covariables son variables que estamos midiendo en el estudio y que nos pueden ayudar a mejorarlo en algún momento. Luego vamos a platicar sobre esto. Siempre tiene que haber una regla de asignación de tratamientos, ¿sí? Tratamos en un diseño completamente al azar, por ejemplo, ¿verdad?, que los tratamientos se asignen al azar a las unidades experimentales. ¿Para qué? Para tratar de no sesgar los resultados, ¿verdad? Que todas las unidades tengan la misma oportunidad de recibir cualquiera que sean los tratamientos que estamos probando, ¿sí? No puedo dejar de enfatizar lo siguiente, ¿sí? Siempre es fundamental en cualquier experimento especificar qué mediciones se tienen que realizar. Obviamente esto está ligado a los objetivos del experimento, pero nos sorprendería cómo mucha gente establece objetivos de experimento y a veces estas mediciones no son las mejores, ¿sí? Lo otro también, los procedimientos experimentales. Cuando yo hablo del procedimiento experimental, me refiero a las prácticas del experimento, ¿verdad? ¿Cómo garantizo yo que los tratamientos y los factores se apliquen de manera consistente? ¿Sí? Que no haya un efecto por una diferencia de aplicación de algún tratamiento por el instrumento con el cual se aplica, ¿verdad? Esa es una cosa que se tiene que homogenizar desde el principio. Y esto, que es bien complejo de hacer, ¿sí? Siempre hay que anticipar problemas, pero los problemas en un experimento, por más
bien hecho que esté, son difíciles de anticipar, pero siempre hay que ir pensando cuáles pueden ser los problemas. Desde problemas tan simples como la homogeneidad de un sustrato para un vivero, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos que sea lo más homogéneo posible, ¿verdad? Hasta cosas tan simples o digo tan socialmente complejas, ¿verdad? Como tener el experimento en un lugar que está sujeto a cierres por huelgas y cosas así, ¿verdad? Hablando de experiencia personal. ¿Sí? Cuando se tienen suficientes recursos, lo ideal sería un experimento piloto. Esto es de lo más complejo muchas veces, ¿verdad? Generalmente nuestro experimento y nuestro experimento piloto son la misma cosa, pero lo ideal sería hacer un experimento muchas veces, ¿sí? Platicaba alguna vez yo con el doctor, ya se me fue el nombre, un colega experto en experimentación en, en, eh, en México, que colega, el doctor Nacho Méndez Ramírez, fue el director del CIMAS en la UNAM, ¿verdad? Y él nos platicaba todos los errores que él cometió alguna vez y que él los consideró siempre experimentos piloto en su experiencia, ¿verdad? Es decir, incluso un experimentador avesado se encuentra con que tiene que montar un experimento más de una vez para obtener resultados concluyentes, ¿sí? Esto último, alguien me puede decir que debía ser lo primero, ¿verdad? Se tiene que especificar siempre el modelo estadístico. Todos los diseños experimentales, la aplicación de tratamientos, ¿sí? En el fondo subyace un modelo estadístico, ¿sí? Y es este modelo estadístico el que nos permite generar las pruebas de hipótesis. Y bueno, pegado a esto, eso nos permite describir y entender el tipo de análisis. Siempre que planteen un experimento, vale la pena asesorarse de un estadístico antes de hacer el experimento, ¿sí? Si ustedes se asesoran después, lo más probable es que se hayan cometido tantos errores desde el inicio, ¿verdad? Que el experimento no estuvo bien puesto o que el modelo no estuvo adecuadamente descrito, que básicamente el estadístico les va a ayudar a hacer los cálculos, ¿verdad? Pero a lo mejor les podría haber ayudado más desde el principio, ¿sí? El doctor Ronald Fisher tiene una frase lapidaria para este caso, cuando la gente hace el experimento y luego le pregunta al estadístico. Él habla de una autopsia del experimento, ¿sí? Que cuando le hablan al estadístico después del experimento, le piden que él haga una autopsia del experimento, ¿verdad? Que les diga qué fue lo que salió mal. Y bueno, este es un tópico que ha cobrado interés en fechas recientes, ¿sí? Como cualquier método estadístico, ¿verdad? El experimento tiene un tamaño, ¿sí? Y esto ya se puede calcular ahora, ¿verdad? Con pruebas de potencia del experimento, ¿sí? Esto a ver si lo platicamos más después, pero ya SAS, R incluso, traen pruebas para probar la potencia estadística deseada en algún tipo de experimento, ¿sí? Este a lo mejor está por demás, ¿verdad? Pero se supone que el experimento tiene que ser totalmente objetivo, ¿verdad? Sin cosas subjetivas, ¿sí? Y cuando ustedes dicen revisar y meditar cada una de las decisiones hechas y por hacer, ya estamos incluyendo a lo mejor decisiones que son subjetivas, ¿verdad? Pero con las cuales habrá que vivir cuando se analice el experimento. Ahora, colegas, en ciencias naturales, ¿sí? Tenemos dos tipos de posibilidades. Estudios observacionales y estudios experimentales. En la naturaleza es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil muchas veces establecer un tratamiento, ¿verdad? A lo más lo que podemos hacer es definir factores. Que esos factores puedan jugar como si fueran los tratamientos. De hecho, ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando usamos las análisis de covarianza en regresión para separar el efecto de dos poblaciones mediante un modelo de regresión, ¿sí? Y en este caso el estudio fue relativamente observacional, ¿verdad? Yo asumí una hipótesis ahí, ¿verdad? Que pude probar mediante el modelo lineal, ¿sí? Pero un estudio experimental implica que sus factores, ¿sí? Son controlados. No puedo dejar de enfatizar eso.
son controlados. A diferencia de un estudio observacional donde podemos hablar, bueno, tenemos dos condiciones diferentes de bosques, ¿verdad? Bueno, de entrada, esas condiciones de bosque, y alguna vez lo platicábamos con colegas que trabajaban en eso, ¿sí? Me decían, no, es que aquí tenemos un bosque de pino encino y aquí tenemos un bosque puro de pino y además la especie es diferente. Yo les decía a los colegas, bueno, coincido que los bosques son diferentes. Como silvicultor uno puede ver que los bosques efectivamente tienen características que los hacen diferentes, ¿verdad? Y sin embargo, esta diferencia de los bosques es un factor observacional, ¿verdad? Silvicultor, en base a la composición, determinó que son diferentes esos bosques, ¿verdad? Y sin embargo, sería erróneo pensar que cuando ponemos unidades experimentales dentro de cada una de estas condiciones, tenemos control sobre ese factor observacional. ¿Sí? En un estudio experimental, sin embargo, debemos poder tener control sobre el tratamiento, ¿verdad? Por eso la mayoría de los estudios experimentales tratan de dosis, y tratan de fertilización, y tratan de adiciones de nutrientes, y tratan de cantidades de calorías, y tratan de cosas que podemos controlar, ¿verdad? Aquí viene esto que viene de los factores y tratamientos, ¿verdad? Bueno, ya aquí ya lo platiqué, ¿verdad? Experimentales, la dosificación, el control que tenemos sobre el factor, ¿verdad? Insistiría en eso, aquí viene algo que vale la pena ver. Esos factores biológicos muchas veces están dados de antemano, ¿verdad? No podemos hacer nada más que reconocer su existencia. Y gracias a que reconocemos su existencia podemos plantear hipótesis sobre ellos. Ahora, colegas, como buen modelo, nosotros tenemos que usar un análisis de varianza. ¿Sí? En este caso, a diferencia de regresión, las variables independientes, ¿sí?, en general son puramente cualitativas. Todo el mundo va a decir, ¿cómo que puramente cualitativas? Sí, porque están asociadas a tratamientos, a factores que asumimos que son constantes. Fíjese, por eso es tan importante el control, ¿verdad? Si yo a un grupo de unidades experimentales les aplico un tratamiento, yo sé la dosis de ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, puedo usar la dosis como una medida continua, como se ha usado en regresión, ¿verdad? Pero también se puede usar la dosificación como una medida cualitativa, ¿verdad? Dosis 1, dosis 2, dosis 3, ¿verdad? No necesariamente en orden ascendente. Entonces, son puramente cualitativas o en general son puramente cualitativas, ¿sí? Ahora, esto no implica la correlación entre estas y la variable dependiente. ¿A qué me refiero? A esto, ¿verdad? Que mi factor puede ser que yo use, en vez de una dosis de un nutriente, use 3 nutrientes diferentes y cada uno sea un tratamiento, ¿verdad? En ese caso, no implicaría correlación de las variables, ¿sí? Ese es otro de los casos, ¿sí? Pero insisto, el control del factor, ¿sí? Colegas, vamos a platicar de una de las cosas más sencillas de hacer en este momento, que es la comparación de medias, ¿sí? A lo mejor esto lo debemos de haber visto desde el principio, sin embargo creo que es bueno verlo aquí, porque este es el abuelito de los diseños experimentales, ¿sí? Y es el diseño más básico y más simple, que puede ser observacional o puede ser con factores experimentales, ¿sí? A mí me interesa poder comparar la media de dos poblaciones, ¿sí? Y cuando yo hablo de la media de dos poblaciones me refiero a la misma característica medida de cierta forma sobre dos poblaciones. El peso promedio, la longitud de cierto órgano, ¿sí?, el color. No vamos a ver variables cualitativas, ¿verdad? Pero sí las características cualitativas que a lo mejor pueden estar entre dos poblaciones, ¿verdad? Pero fíjense que es común muchas veces esto, ¿verdad? Estamos midiendo el órgano de una población, ¿verdad? Su fuste, la longitud de copa, alguna cosa así. Y nosotros queremos hacer la comparación entre una población y otra.
¿verdad? Ya sea como una forma observacional o una forma experimental. Y el caso más sencillo, ¿verdad? Está la condición natural, o la condición estándar de prueba, o la condición que todo el mundo usa, y está mi nueva condición, ¿verdad? Mi propuesta de tratamiento, mi propuesta de factor, mi propuesta de población contrastante, ¿verdad? Dos poblaciones. Por eso les digo que es el abuelito del diseño experimental, ¿sí? Bueno, aquí hablo de eso, ¿verdad? También hablo de esto otro. Y una cosa que es muy fácil, ¿eh? Es fácil de interpretar, ¿sí? Y muchas veces es todo lo que se necesita cuando uno plantea experimentos en este contexto, ¿verdad? No necesito yo algo más que una prueba que me contraste lo que siempre se hace, ¿verdad? Y no es difícil hacer esto, colegas. Es mucho más sencillo de lo que ustedes se imaginan, pero requiere sentido común, ¿verdad? Entonces, este es el abuelito de los diseños experimentales, las pruebas de medias. Y básicamente esta es la hipótesis básica, ¿verdad? ¿Son estas dos medias iguales? Y bueno, esta es la forma como se prueba, ¿verdad? Quiero que vean que esta es una prueba de T, ¿verdad? Estoy comparando la diferencia entre estas dos medias. Algo interesante de notar es que quiero que vean que abajo aparece una varianza y entre corchetes una Y1 y una Y2. Quiere decir que para probar si estas medias son estadísticamente diferentes, yo necesito una varianza conjunta de ambas medias, ¿sí? Y eso es lo que tengo yo abajo, ¿verdad? Recuerden que así es como hacemos una prueba de T también para los parámetros. Comparamos el parámetro contra su varianza. Aquí igual, comparamos la diferencia contra, ¿sí?, la diferencia de las medias contra su varianza conjunta, ¿sí? Esta varianza conjunta no tiene ningún problema de obtenerse. Se ve medio rimbombante esta fórmula, pero realmente no es nada complejo, ¿verdad? Son las sumas de cuadrados corregidas por la media en cada caso, dividida entre básicamente el total de las observaciones de cada una de las muestras. Bueno, esta es otra forma de verlo, ¿verdad? Usando las varianzas muestrales. Lo puse así porque esta es una de las formas como lo vamos a calcular nosotros. Ahora, ¿cuáles son los criterios de decisión, verdad? Quiero que vean que usamos una prueba de T. Quiere decir que nosotros vamos a comparar, ¿verdad? Eso contra una distribución T que tiene esos grados de libertad, ¿verdad? N2 más N total de la muestra, ¿verdad? Menos 2 porque son dos medias, ¿sí? Y cuando mi prueba de T es mayor que esa prueba de T de tablas, ¿verdad? Vamos a tener la evidencia de que es estadísticamente diferente de 0, ¿verdad? Que una es diferente, que esa diferencia entre medias es diferente de 0. Y como es diferente de 0, quiere decir que sí, esa diferencia vale la pena tenerla en cuenta, ¿verdad? Que sí hay diferencias entre ambas medias, ¿sí? Ahora, esta prueba que hemos visto asume que las varianzas son iguales. Pero a veces podemos asumir que las varianzas son diferentes. ¿Por qué? Porque a veces la población no es más grande la cantidad de datos de una que de otra, ¿verdad? Porque las colas de una y de la otra están más hacia un lado que hacia el otro, porque las medias no son simétricas, las varianzas no son simétricas, y entonces vale la pena recalcular esta prueba de la siguiente manera, ¿sí? Quiero que vean que es lo mismo que hemos hecho hace ratito, ¿verdad? Nada más que aquí la estamos tomando de manera independiente, ¿sí? Y bueno, aquí el truco es calcular los grados de libertad, que son los que se van a usar en la prueba, ¿verdad? Colegas, no quiero que se preocupen por esto que se ve así rimbombante, no es tan complejo. Y eso tiene que ver con los grados de libertad. Colegas, esto que vimos es cuando yo tengo dos poblaciones separadas que estoy comparando una misma variable, ¿sí? Pero a veces sucede, ¿sí?, que yo tengo medias dependientes o pareadas. Ah, caray. ¿Y eso qué es?
¿sí? Bueno, aquí ya empieza a entrar el concepto de unidad experimental, ¿sí? Cuando yo tengo las medias pareadas, ¿sí? Quiere decir que yo tuve la oportunidad de, en una unidad experimental, ¿sí? En una unidad experimental, ¿sí? Aplicar un tratamiento y dividir la unidad experimental en dos, de forma tal que esa unidad experimental, la mitad es mi tratamiento A y la mitad es mi tratamiento B. De esta forma, ¿sí? Tratamiento A, tratamiento B, ¿verdad? De esta forma yo puedo comparar el resultado en una misma unidad experimental. ¿Sí? Insisto, la prueba, la unidad experimental está dividida en dos. Y a una le aplico una parte y a otra le aplico otra. ¿Sí? En este caso, esto es una que se llama pruebas dependientes o pareadas. ¿Sí? Esto es bien interesante porque este ya va siendo el diseño experimental, ¿verdad? En el otro caso no. En el otro caso, la unidad 1 de la población 1 no tiene nada que ver con la unidad 1 de la población 2. Aquí sí. La unidad 1 de la población 1 y la unidad 1 de la población 2 son la misma, pero están separadas por el tratamiento que se les aplicó. Y en este caso yo tengo que hacer la siguiente prueba, ¿verdad? Aquí mi prueba es si mi media es igual a 0. ¿Cuál media? Ah, pues como la prueba está pareada, ¿verdad? Yo simplemente voy a sacar el promedio de la diferencia entre la prueba A y la prueba B. Igual, con una prueba de T. Así de sencilla como se ve. ¿Dónde está el truco? El truco está aquí abajo, colegas. Quiero que veamos esta fórmula, ¿verdad? Quiero que vean el Y1i y el Y2i, ¿verdad? Quiere decir que en la misma unidad experimental tengo yo dos medias. Digo, dos medias. Dos observaciones de la misma variable, pero hay un factor que las hace diferentes en la misma unidad experimental. Y yo las resto y saco el promedio de esas desviaciones. Lógicamente, ¿verdad? Si el promedio de mis desviaciones es 0, quiere decir que no hubo ningún efecto de ese tratamiento, ¿verdad? Realmente eso es lo que estoy midiendo aquí, ¿verdad? Que esa diferencia sea diferente de 0. Si es diferente de 0, quiere decir que alguno de estos factores, que uno de los dos factores, tuvo tanta influencia que me hizo diferente un tratamiento del otro, ¿verdad? Colegas, una vez que ustedes tienen las diferencias, es relativamente sencillo probarlas, ¿verdad? Esta es la varianza, cómo la van a calcular. Quiero que vean que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es la varianza centrada, como la hemos hecho en otras veces. Y bueno, mismo criterio de decisión, ¿verdad? Nuestra T calculada tiene que ser mayor que nuestra T de tablas, como aparece allá abajo al 95%. Colegas, vamos a platicar ahora de los antecedentes más básicos del diseño experimental, ya como un diseño experimental. Y este es el diseño completamente al azar. Valdría la pena hacer la diferenciación con nuestra prueba de T, colegas, y nuestras pruebas observacionales, ¿sí? Uno de los supuestos básicos de nuestro diseño completamente al azar es que nuestras unidades experimentales están tan controladas y son tan homogéneas, ¿verdad? Que cualquier efecto que nosotros pongamos debería ser producto de los tratamientos, ¿sí? Este es el primer tipo de diseño experimental creado, ¿sí? Y ampliamente utilizado en agricultura. Después se verían las limitaciones que tiene este tipo de tratamientos, pero el supuesto es ese que les acabo de platicar, ¿sí? La homogeneidad de las unidades experimentales es tal que me permite a mí dividir en una cantidad relativamente grande de unidades experimentales, sabiendo que todas son relativamente homogéneas, ¿sí? Aquí está algo de lo que platicamos, ¿verdad? Condiciones altamente controladas. No quiere decir esto, sin embargo, que mucha gente utilice el diseño, ¿sí?, como una prueba para datos observacionales, cosa que yo no me gusta mucho, pero a veces no hay otra opción de analizar los datos más que esa, ¿sí? Pero
cuando lo hagan, quiero que piensen en esto que estamos platicando aquí, ¿verdad? Siempre es con esto, ¿verdad? Asumimos que las condiciones están altamente controladas, todas, ¿verdad? No solo las condiciones de las unidades experimentales, sino también los factores, es decir, el factor experimental que estamos controlando, ¿verdad? Que si es una dosificación de algún tipo, si es algún tipo de tratamiento, con alguna concentración de algún químico u otra cosa, ¿verdad? Que siempre tengamos clara cuál es ese factor, ¿verdad? Que no cambie el factor, ¿sí? El disturbio y las covariables se supone que también están altamente controladas, ¿sí? Y bueno, el diseño permite en un origen esto que se llama comparaciones múltiples preplaneadas. Esto lo vamos a platicar un poco después. ¿A qué nos referimos con comparaciones preplaneadas? Un poco de matemáticas. Tenemos nuevamente nuestro modelo lineal, ¿verdad? Muy parecido a nuestro modelo de regresión. En este caso nuestras Y's van a ser, ¿sí? En este caso, nuestras Y's van a ser las observaciones sobre cada unidad experimental, ¿sí? Y estas van a ser nuestras medias, ¿sí? Pero estas medias implican esto, colegas, que nuestra matriz de diseño, ¿verdad? Nuestra matriz de X es realmente una matriz de puras variables dicotómicas como unos y como ceros, ¿verdad? Este es el diseño más básico en el cual tenemos solamente dos observaciones por cada tratamiento, ¿verdad? Esta es una de las diferencias básicas con el modelo de regresión, que en el modelo de regresión hay variables continuas en esta matriz de X combinadas con variables de tipo cualitativo. Y bueno, los errores van a ayudarnos a medir nuestra variabilidad natural. Asumimos en un momento dado que la variabilidad natural esta es debida a un efecto del tratamiento. ¿Por qué? Colegas, porque a esta que es la estructura parametrizada del diseño, ¿verdad? Le podemos asumir esta hipótesis. Quiero que vean la diferencia, ¿verdad? Hay una media general, una mu general, ¿sí? Y esa mu general, esta mu general, se asocia con la media de cada tratamiento, la mu de i, porque hay un efecto debido al tratamiento, ¿sí? De hecho, esto es lo que estamos midiendo, ¿sí? Cómo varía todo respecto a esta media global, ¿sí? Esta media global del experimento. Asumimos que los efectos que suceden son debidos a los factores. Quiero que vean que hay pocas unidades, pocas posibilidades de controlar, por eso el experimento se asume que debe ser en condiciones altamente controladas, ¿sí? Los diseños experimentales, colegas, no solo son un modelo, también son un chaleco de fuerza, son una estructura de diseño, colegas, ¿sí? Eso quiero que lo tengan todo el mundo claro. Bueno, esto ya lo describimos, ¿verdad? Eso es la observación, ¿sí? La media global de la población y el efecto del tratamiento, ¿verdad? Y esta es nuestra variabilidad aleatoria en cada unidad experimental. Ahora, colegas, nuevamente, el supuesto para que podamos probar las hipótesis de manera exitosa es que nuestros errores se distribuyen con esta media cero y que su varianza es constante, ¿sí? Quiero resaltar lo siguiente porque luego, después de los ejercicios que hemos hecho de heterocelasticidad y correcciones por eso, transformaciones, la gente asume que si mis variables no se distribuyen de entrada de manera normal en un experimento, el experimento no es analizable. Colegas, esto no es verdad, ¿sí? Siempre y cuando su variable sea continua, es decir, lo que platicamos, ¿verdad? Kilogramos, pesos, metros, variables de medición continua, ¿verdad? Este supuesto de la normalidad se cumple. Y el efecto de variables como la heterocelasticidad e inclusive la autocorrelación tienen que verse bajo otra óptica cuando se analizan diseños experimentales, ¿sí? Eso quiero dejarlo claro. Y bueno, esta hipótesis nos permite construir las pruebas del modelo. Ahora, colegas, ¿cómo es el análisis de varianza? Es bien sencillo el análisis de varianza aquí, colegas. Lo vamos a hacer a mano, con formulitas, y lo vamos a hacer después con un programa, ¿verdad? Pero hay una media total, ¿verdad? Hay una media debida a cada tratamiento, ¿verdad? Quiero que vean la forma de calcularlas, ¿verdad? Mientras aquí es básicamente la media de todas las unidades experimentales, ¿sí?
Aquí nosotros lo que tenemos es la media calculada, ¿verdad? ¿Sí? En el jésimo observación del iésimo tratamiento, ¿verdad? Necesitamos una media por tratamiento, ¿sí? Y estas son las dos medias básicas para este diseño. Ahora, como estamos midiendo la varianza, necesitamos especificar claramente cuáles van a ser nuestras fuentes de variabilidad. Colegas, todo esto está basado en el modelo que vimos arriba. Lo que pasa es que lo podemos resumir en fórmulas. Tenemos nuestras sumas de cuadrados para los tratamientos, es decir, las que miden el efecto de los tratamientos respecto a la media. Quiero que vean, colegas, aquí está efectivamente mi media global, ¿verdad? Y la diferencia con las medias de cada uno de los tratamientos, ¿verdad? Y esto está compensado por el total de observaciones que hay en cada uno de los tratamientos. Este NI está relacionado con el tamaño de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Tenemos nuestras sumas de cuadrado del error. Quiero que vean, colegas, esto que es bien interesante, ¿verdad? Yo tengo que obtener las sumas de cuadrados, ¿sí?, de cada una de las desviaciones sobre el promedio del tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? Porque esta media es la media debida a la variabilidad por el tratamiento. Y finalmente tenemos nuestras sumas de cuadrados totales, ¿verdad? Donde básicamente ustedes restan la observación, ¿verdad?, de cada una de las unidades experimentales de la media global. Tres operaciones relativamente sencillas que vamos a estar haciendo en una hoja de Excel. De manera resumida, estas se pueden ver de la siguiente manera, ¿verdad? Y bueno, aquí están los grados de libertad, es decir, las dimensiones en las que se mueven cada uno de los modelos, ¿sí? Finalmente, colegas, tenemos esto que son los cuadrados medios, ¿verdad? Es decir, las medidas de la variabilidad, ¿sí? Y aquí tenemos dos que son de suma importancia. Tanto el cuadrado medio de tratamientos, que mide la desviación promedio debida al efecto del tratamiento, como el cuadrado medio del error, ¿verdad? Colegas, al igual que en regresión, mientras más pequeño es el cuadrado medio del error, la implicación es que mayor variabilidad es absorbida por el efecto de los tratamientos, ¿verdad? Mientras más grande es el cuadrado medio del error, sucedieron dos cosas. O los tratamientos no son significativos, ¿sí?, o no pudimos controlar la variabilidad, o ambas, colegas, ¿verdad? Ni los tratamientos son significativos, ni nuestra variabilidad de las unidades experimentales estuvo suficientemente controlada. Y entonces, ¿qué sucede? Que simplemente no van a ser significativo el efecto de los tratamientos, ¿sí? Siempre hay que tener mucho cuidado. Cuando uno hace diseños experimentales, es adecuado siempre hacer pruebas piloto de los diseños experimentales. Ahora, esta se puede interpretar de la siguiente manera. Voy a poner aquí los cuadrados medios, las fórmulas que vimos ahí. Y esto que ustedes tienen a un lado que dice cuadrados medios esperados, ¿sí?, son la esperanza, es decir, la estructura matemática que debíamos esperar de estos cuadrados medios, ¿sí? Fíjense. Para el error, obviamente es nuestra varianza, nuestra sigma cuadrada, ¿verdad? Nuestro supuesto de la variabilidad, ¿sí? Pero para los cuadrados medios esperados de los tratamientos, este es ¿verdad? Es decir, mientras más pequeño es el sigma cuadrado, la probabilidad que este efecto de tratamientos, ¿sí?, me represente el efecto debido a los tratamientos, sin contar la variabilidad de las unidades experimentales, es mayor. Ahora, colegas, hay una hipótesis global que se prueba aquí. Este tipo de diseños experimentales, colegas, está hecho para que nosotros, ¿verdad?, probemos más de 3 medias. Tampoco se trata de abusar, ¿verdad? No podemos probar 20 o 30 medias, eso sería absurdo, aunque el experimento fuera realizable, ¿verdad? Pero el experimento está diseñado para probar 3 o más medias, razonablemente hasta 4 o 5 medias, ¿verdad? Ya más medias, colegas, es mucho más complejo y más complicado de probar tratamientos, ¿verdad? Y a veces los tratamientos dejan de carecer de sentido, ¿sí? Eso implica que su diseño tiene que ser claro y bueno.
La prueba que estamos viendo de los cuadrados medios implica esto, que todas mis medias son iguales, ¿verdad? La prueba, la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Bueno, y aquí es donde entra la necesidad de tener pruebas de comparaciones múltiples. La hipótesis alternativa, casi igual que como en el caso de la regresión múltiple, ¿verdad? Solamente nos dice que alguna de las medias no son iguales. No nos dice cuáles. Solamente nos presenta la evidencia de que al menos una es diferente de la otra, ¿verdad? Esta es la prueba de cálculo. Quiero que vean que eso es lo que platicamos, ¿verdad? Mientras mayor se hace el valor de f, mayor evidencia de que hay de que nosotros no podemos aceptar la hipótesis nula y que tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. No la podemos rechazar, de hecho. Y bueno, criterio de decisión es el mismo que en regresión, ¿verdad? Usando una prueba de f. ¿Sí? Pero insistiría, quiero regresar a ese punto, ¿verdad? Solamente nos dice que alguna de las medias es diferente de las otras, no nos dice cuáles son diferentes, ¿sí? ¿Qué hacemos para probar cuando las medias son diferentes? Bueno, existen pruebas para comparación de medias, colegas, ¿verdad? Esa es la otra parte interesante de los diseños experimentales, ¿sí? De preferencia, y aquí es donde quiero hablarles de las comparaciones preplaneadas, ¿verdad? Generalmente cuando uno brinca a un experimento, uno ya tiene una hipótesis que quiere probar, ¿verdad? Rara vez se brinca a un experimento sin saber cuáles son los resultados. Cuando se habla de la primera vez se le llaman comparaciones preplaneadas y su nivel de probabilidad es diferente a las comparaciones postplaneadas, es decir, las que hacemos porque realmente no sabemos cuál es la prueba que queremos hacer, ¿verdad? Pero siempre es adecuado hacer nuestras pruebas en base a comparaciones preplaneadas, es decir, nuestro experimento ya está diseñado para probar un cierto nivel, un aumento de un nivel, un aumento de un factor, un cambio de factor, un cambio de una labor silvícola, un cambio de una labor de cultivo, alguna cosa de esas, ¿verdad? Bueno. Ahora, probamos también la diferencia entre dos factores, ¿sí? Y podemos generar también contrastes entre medias de factores. Colegas, los contrastes se han diseñado, ¿verdad? Para este tipo de experimentos, cuando tengo un bonche de medias en las cuales los tratamientos están no confundidos, pero que son combinaciones de tratamientos, pero cada tratamiento puede considerarse diferente, ¿sí? Un ejemplo sin duda quedaría más claro a qué nos referimos cuando usamos los contrastes, ¿sí? También es posible generar cualquier otra combinación lineal de interés, ¿sí? Esto lo podemos hacer vía también contrastes, ¿verdad? Pero estos son los efectos que podemos probar con las medias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Generalmente tenemos esto, ¿verdad? Mi media dada es igual a un cierto valor, ¿sí? A un C. Me gustaría poder probar eso. O mi hipótesis alternativa, ¿verdad? Quiero que vean aquí, básicamente, es una prueba de T bastante sencilla, ¿verdad? Donde esta media se compara contra este valor, un valor determinado, ¿verdad? Y si así es, ¿verdad? Ustedes pueden concluir que es diferente, ¿verdad? Esta es la prueba de T clásica, colegas. La prueba de T clásica, pero se puede usar para niveles de tratamientos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una hipótesis en base a experiencia de cuánto debía ser el efecto de cierto tratamiento o de cierta práctica sobre una variable de interés, ¿verdad? Eso es lo que hacemos aquí. Esta es la prueba clásica. Colegas, lo más común es esto, ¿verdad? La diferencia entre dos factores o dos medias experimentales que estamos probando, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Mi media I y mi media I mayúscula, ¿verdad? Las dos son medias de nuestro experimento, ¿verdad? Queremos saber si la diferencia entre estas dos medias es estadísticamente diferente de cero. A esta prueba se le llama la diferencia media significativa, ¿verdad? Y colegas, quiero que vean aquí la relevancia de tener un estimador de la varianza, ¿verdad? Porque para poder establecer
esta diferencia, nosotros usamos una medida que es el cuadrado medio del error ponderado por el tamaño de cada una de estas observaciones en cada uno de los tratamientos, ¿sí? En un diseño experimental asumimos que la NI y la NI mayúscula ambas son del mismo tamaño. Cuando no son del mismo tamaño, colegas, esta prueba deja de ser lo más eficiente que se pudiera, ¿verdad? Y luego simplemente hacemos una prueba de T. Y esta prueba de T ustedes ya conocen su criterio de decisión, ¿verdad? Comparada con cierto valor de T, ¿verdad? Si es mayor, podemos establecer que esta diferencia es significativa, ¿verdad? Si no, no tenemos bases para ver si es significativa, ¿sí? Colegas, esto nos lleva a otro bonche de problemas, ¿verdad? Mientras que esta prueba es suficientemente válida para pocas medias, ¿verdad? A medida que vamos aumentando la cantidad de medias en un experimento, la prueba deja de ser suficiente, ¿verdad? Ese es un problema, ¿sí? Colegas, otra forma es el contraste entre medias, ¿sí? Contraste es una combinación lineal de medias, ¿sí? Quiero que piensen que qué pasaría si tenemos 6 tratamientos, ¿verdad? Pero en la mitad de los tratamientos usamos dosis de un elemento, digamos boro, y en otra mitad de los tratamientos usamos ciertas dosis de un tratamiento, digamos hierro, ¿verdad? Nos interesaría comparar, ¿sí?, cómo se comparan las medias totales del tratamiento con hierro contra el tratamiento con boro. Aunque yo tuviera 6 medias, ¿verdad?, puedo yo generar un contraste entre estos dos niveles, entre estos dos factores que son los nutrientes presentes, ¿verdad? Esta sería una prueba bien interesante de hacer vía contrastes. Y los contrastes pueden hacerse de muchas formas, con combinaciones lineales de interés que nos digan algo, que nos digan cosas que queremos investigar, ¿sí? Las CIs son variables dicotómicas, ¿sí? La CI vale 1 o vale 0 dependiendo del tipo de contraste que nosotros estamos realizando, ¿sí? Insisto, no va a haber tiempo mucho de ver esto, pero es una forma bien interesante de hacer las comparaciones, ¿sí? Tenemos aquí nuestra varianza, ¿verdad?, para probarla contra el contraste respectivo, ¿sí? Insistiría, CI valen unos y valen ceros, ¿verdad? Realmente nos dicen sumas, este L, ¿verdad?, este contraste, ¿verdad?, nos va a hablar de esa suma de variables, ¿verdad?, que y no que valgan cero, ¿verdad?, la suma de los contrastes, las CIs, ¿sí? Esto vale la pena comentarlo, ¿verdad? Mis CIs valen cualquier cosa que sumadas me den 0, ¿verdad? Valdría la pena luego ver un ejemplo de eso. Les recomiendo que vean un ejemplo en parte de la antología para entender qué nos referimos con esto de los contrastes, ¿verdad? Aquí está la prueba de mi contraste, ¿verdad? Si es significativamente o no diferente de 0, ¿sí? Bueno, colegas, esto es para comparaciones preplaneadas, tanto los contrastes como la diferencia mínima significativa, ¿sí? Pero tenemos casos, ¿verdad?, donde las comparaciones múltiples pasan a ser postplaneadas. Y en ese caso, es decir, cuando en nuestro experimento no sabemos cuáles van a ser las fuentes más dominantes de variabilidad. Entonces, tenemos que recurrir a otro tipo de pruebas, ¿verdad? Y aquí viene un bonche de razones por las cuales tenemos que recurrir a ese tipo de pruebas, ¿verdad? Dice que la confiabilidad real, ¿verdad?, la 1 menos alfa entre 2, es decir, del 95%, solo válida para una estimación específica, ¿sí?, no para una serie de estimaciones de entrada, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo tengo 3 o más comparaciones, ¿verdad?, la confiabilidad teórica y mi confiabilidad real pueden ser diferentes, ¿verdad? Mientras más comparaciones hago, la confiabilidad del 95% va siendo menos del 95% de manera real, ¿verdad? Es decir, mi error tipo 1 va aumentando. Ahora, esta es válida en comparaciones preplaneadas, lo que platicamos arriba, ¿verdad? Y sin embargo, para poder compensar por estas cosas en la confiabilidad del error tipo 1,
se han diseñado un bonche de pruebas, ¿verdad? Duncan, Tukey, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí vamos a practicar de la prueba de Tukey, que es la prueba más común usada para este tipo de... ¿sí? Partamos del mismo caso que teníamos antes, ¿verdad? Ustedes tienen su media, ¿sí? De sus dos medias que quieren comparar, ¿verdad? Generan ustedes su diferencia, ¿verdad? Hasta ahí todo se ve igual, ¿verdad? Cuadrados medios, diferencia mínima significativa. Bueno, realmente, ¿dónde está la diferencia si estamos haciendo exactamente lo mismo, verdad? Bueno, colegas, la diferencia es que ustedes ahora van a tener este valor de t. Se refiere a una prueba especial, ¿verdad? Que se llama el rango estudiantizado de Tukey, ¿verdad? Con esta nosotros compensamos por el hecho de que la comparación es post planeada y nos permite mantener el mismo rango de confiabilidad de nivel tipo 1. Colegas, hablemos finalmente en esta parte de diseños experimentales sobre el diseño en bloques al azar, ¿sí? El diseño en bloques al azar es un paso más allá del diseño completamente al azar y está hecho, ¿verdad?, para poder hacer más amplios los resultados de un experimento. ¿Por qué? Pensemos que ustedes quieren hacer generalizaciones sobre algún tratamiento, pero entonces ustedes tienen que ampliar el rango en el cual los tratamientos se aplican. Esto es lo que hace en parte el diseño de bloques al azar, ¿verdad? Tiene un grupo de bloques en los cuales aplicamos todos los tratamientos una sola vez. Nuestras unidades experimentales y nuestros bloques están ligadas. Ahora, esto es algo bien interesante que entender, ¿verdad? Las unidades experimentales se encuentran en bloques, ¿sí? Y entonces hay una variabilidad debida al bloque. En este caso, nuestro diseño debe ser tal que garanticemos que los bloques son suficientemente homogéneos, cada bloque, ¿verdad? Cada bloque es muy homogéneo, ¿verdad? Sin embargo, la variabilidad entre bloques es máxima, ¿sí? Insisto, es un diseño típico de la agricultura, ¿verdad? Donde probamos en el suelo A, suelo B, C y suelo D, ¿verdad? 4 tipos de suelo. Yo quisiera que mi tratamiento, que asumo que cada suelo, que el suelo A es rico en arcillas, el suelo B a lo mejor es rico en arcillas, pero tiene más ciertos elementos, el suelo C es pobre en arcillas, pero rico en arena y bien drenado, bla, 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 ¿verdad? ¿Qué es lo que asumimos, verdad? Que nosotros podemos garantizar la cierta homogeneidad de ese sustrato, ¿sí?, en cada una de esas condiciones, pero que lo que queremos para poder generalizar el experimento es que cada uno de esos sustratos pueda ser máximo. Ya sé que van a decir, oiga, pero entonces el tratamiento es el bloque. No, el tratamiento no es el bloque, pero suponemos que esos bloques son de interés para poder expandir el efecto de los tratamientos de manera más genérica, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? En cada bloque se tiene que asignar todos los tratamientos, ¿sí? Y en teoría yo los asigno de manera aleatoria. Por eso le denominamos bloques completos al azar, ¿verdad? En cada bloque asignamos de manera aleatoria los tratamientos a las unidades experimentales. Ahora, tiene ventajas el diseño de bloques al azar, ¿verdad? Cuando el bloqueo es efectivo, es decir, cuando mis bloques son suficientemente diferentes entre uno y otro, ¿verdad?, los resultados deberían ser más precisos que uno de completamente al azar de tamaño comparable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos nosotros ampliando la variabilidad debida al bloque, ¿sí? Ahora permite acomodar muchos tratamientos y repetición, ¿sí? Tanto que hay otros diseños experimentales, ¿sí?, que están básicamente basados en esto, como es el parcelas divididas, ¿sí? El análisis sigue siendo relativamente simple, ¿sí? Y
muchas veces cuando se pierde algún bloque, ¿verdad? Yo puedo quitar el bloque completo sin afectar el análisis. No todo es miel sobre azúcar, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas desventajas, verdad? Yo puedo eliminar un bloque siempre y cuando tenga muchos bloques, ¿verdad? Si tengo pocos bloques, yo quisiera poder usar la mayor cantidad de información. Entonces, el análisis es mucho más difícil cuando hay observaciones perdidas dentro de los bloques, ¿verdad? Eso requiere que yo tenga muchos bloques, lo más que se pueda, ¿verdad? Es exigente en grados de libertad. Cuando hablo de grados de libertad, hablo de la cantidad de observaciones que necesita, ¿verdad? Entonces, implica mayor tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño utiliza cada bloque como parte del modelo y entonces se empieza a comer mis grados de libertad, ¿sí? Ahora, y estos son los puestos más difíciles muchas veces de poder lograr, ¿verdad? Asumimos que la varianza entre bloques es constante, ¿verdad? Es decir, que no hay un efecto como el de heteroelasticidad, ¿verdad? Que si yo cambio de lugar, no va a aumentar eso mi variabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro es que no existe una interacción bloque-tratamiento. También esto es complejo, colegas, ¿verdad? Asumimos que los bloques son realmente unidades de tipo homogéneo entre ellas y heterogéneo, pero que su variabilidad, ¿verdad?, no interactúa con mis tratamientos. Y esta es la parte más compleja y difícil de lograr en este tipo de diseño, ¿sí? ¿Cómo se ve un modelo de este tipo? Colegas, parto de la estructura parametrizada, ¿verdad? Donde yo tengo aquí explícitamente este ρi va a ser mi efecto de bloques, ¿verdad? Aquí yo se los describo, ¿verdad? Cada uno de ellos. Mi media de la unidad experimental, la media poblacional, la media del bloque y la media de los tratamientos. Ahora, ¿cómo es el análisis de varianza? Bueno, además de mi media global, yo voy a tener una media asociada al bloque y una media asociada a los tratamientos, ¿verdad? Voy a tener yo 3 medias, ¿sí? Y bueno, mis sumas de cuadrados ustedes las ven aquí, ¿verdad? Las sumas de cuadrados de los bloques se calculan de esta forma. La de los tratamientos se calculan de esta forma. Y mis sumas de cuadrados totales se calculan de esta forma. Es bien interesante ver, ¿sí?, que en este caso, ¿sí?, no basta restar el error de la media global como lo hacíamos en nuestro modelo de diseño completamente al azar, ¿verdad? Sino que tengo que asumir el efecto del bloque y asumir el efecto del tratamiento de una forma mucho más explícita, ¿verdad? Colegas, aquí hago un resumen, igual que el que hicimos la otra vez. Este es el análisis tradicional, ¿verdad? ¿Sí? Y estos son los cuadrados medios. Pero lo que me interesa que veamos ahora es qué representan estos cuadrados medios, qué es lo que tengo aquí, ¿verdad? Si mi bloqueo fue exitoso, colegas, yo esperaría, ¿verdad?, que las diferencias entre bloques fueran significativas, al igual que las diferencias entre tratamientos, ¿sí? Este diseño es bien interesante porque solamente con la medida de la variabilidad total yo puedo determinar el efecto de bloques y de tratamientos, ¿sí? Por eso es necesario, ¿verdad?, que el efecto del tratamiento y el bloque sean independientes, ¿verdad? Porque si no, yo empiezo a romper estos supuestos básicos de este modelo, ¿verdad? Y, bueno, sus pruebas de comparaciones múltiples se harían, o de comparaciones de contrastes, ¿verdad?, se harían como las platicamos antes, ¿verdad? Aquí el efecto del bloque no me interesa medirlo, ¿sí? Me interesaría que fuera estadísticamente significativo, porque eso implica que mi bloqueo fue exitoso. Si no fuera estadísticamente significativo, no implica que el diseño no funcionó, colegas, simplemente quiere decir que yo subestimé la variabilidad total, ¿verdad? Pero no pasa nada, ustedes analizan su tratamiento, cómo está, ¿verdad? Colegas, nuevamente la hipótesis es esta, ¿verdad? Alguna de los tratamientos es estadísticamente diferente de 0. Eso se lo sigue arrojando
la prueba de F global.